divorciados reciban un cordial saludo a través de este medio digital, esperando que las bendiciones del Señor sean sobre usted y sobre su familia. Que la protección de nuestro Padre Celestial en este tiempo difícil de angustia sea con todos ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes quisiera que me acompañen en una oración. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos abrir su palabra y aprender de usted. Queremos, mi Señor, pedirle que podamos entender su palabra, que nos ayude a comprender, que podamos encontrar esperanza, mi Señor, para la difícil situación en la que estamos viviendo. Sabemos, mi Señor, que usted es un Dios de amor y que nos ha dejado esta carta preciosa para nuestra edificación, nuestra enseñanza, nuestra esperanza. Ayúdenos, Padre, a poderla comprender en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero compartirles un tema que pienso nos va a ayudar en la situación que estamos viviendo en este momento. Mire, sabe que hay un cierto patrón que encontramos en las pruebas que sufren los creyentes o el pueblo de Dios. Hay pruebas que aparentemente parecen fáciles y esas pruebas que surgen primero son previas a pruebas que les vienen después, que son mucho más difíciles. Entonces podemos extraer una enseñanza de ahí, porque estas pruebas aparentemente fáciles los capacitaron, los esforzaron, les dieron empoderamiento para poder surcar las pruebas venideras más difíciles. Vamos a estudiar dos casos únicamente. Caso de Daniel y sus amigos y el caso de nuestro Señor Jesús. Vamos a la palabra del Señor y vamos a comenzar en Daniel 1. Vamos a repasar Daniel 1, pero antes déjenme contarles una historia. Eran dos ranitas, dos ranas. Una era optimista y una era pesimista. Estas dos ranitas cayeron en un recipiente de vidrio grande. Un recipiente enorme de vidrio grande que tenía leche en su interior. Cayeron estas dos ranas y la rana pesimista, pues al verse atrapada ahí, dijo, no, pues estoy perdida, no puedo salir porque las paredes están muy altas, las paredes son muy lisas, no me puedo agarrar, no puedo respirar en la leche, estoy perdida. Y en efecto, se hundió y se asfixió. Y la otra ranita, la optimista, pues también se veía en una situación difícil y no hallaba qué hacer, pero como era optimista, pues ella empieza a hacer y empieza a moverse tratando de buscar una salida, intentándole aquí, intentándole allá. Vigorosamente se agitaba y se agitaba. Y tanto se agitó que la leche comenzó a convertirse en mantequilla. Se fue haciendo más espesa, más espesa, más espesa, hasta que se convirtió en mantequilla. Entonces ya se pudo parar sobre la mantequilla, respirar, tomar fuerzas e impulsarse y salir. Ven, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que las pruebas las vamos a enfrentar. La vida se va a encargar de ponernos situaciones difíciles, pero mucho tiene que ver, o todo tiene que ver, la manera en la que enfrentamos esas pruebas. Ahorita estamos viviendo una gran prueba con esta pandemia. Porque todos estamos a prueba, hermanos, absolutamente todos. ¿Cómo vamos a enfrentar esta prueba que estamos viviendo? Como creyentes, ¿cómo debemos de enfrentarla? ¿Qué debemos de hacer en medio de esta situación? Mire, el pueblo de Dios a lo largo de su historia siempre ha padecido dificultades, luchas, pruebas. Desde Abel, vemos que los creyentes sufren, hermano. Pasando por los profetas, que también padecieron lo suyo. Llegamos a la iglesia primitiva, donde la persecución fue intensa. Y luego llegamos a la Edad Media, la Edad Oscura, donde la apostasía casi cubre por completo la faz de la tierra. Pero Dios nunca ha dejado a su pueblo. Las pruebas podrán ser grandes, hermanos, grandes, grandes. Pero más grande es nuestro Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Hermano, decláralo ahí.
Usted declara, lo puede declarar en voz alta, pero quisiera que lo declarara en su mente y en su corazón. El problema es grande, pero mi Dios es aún más grande. Créalo, hermano, con fe, dígaselo usted mismo, proclámeselo, porque así es, hermano. Tenemos un Dios grande, poderoso, todo lo puede nuestro Señor. Entonces, siempre ha habido dificultades, pero miren, cada vez que el creyente o que el pueblo de Dios pasa de una dificultad, sale fortalecido, sale empoderado, sale siendo una mejor versión de sí mismo. Y sale siendo de bendición para el mundo. Así es que vayamos a analizar estos dos casos, el de Daniel y el de Jesús, y vamos a ver cómo las pruebas pequeñas les enseñaron a surcar pruebas más grandes. O sea que las pruebas pequeñas tuvieron grandes consecuencias. Daniel 1, bueno, no vamos a leer toda la historia, pero vamos a leer el texto número 8. Miren lo que dice. Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Qué sucedía en esta situación? ¿Qué estaba pasando? Pues Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ellos fueron seleccionados en un grupo selecto para ser educados en las costumbres y en las leyes y en las tradiciones y en todo lo que tenía que ver con la cultura caldea. Tenían todo pagado, la universidad, todos los gastos, todo pagado. El rey, en su ignorancia, dio la orden de que se les alimentara con su comida. Con la comida de él se les iba a alimentar a ese grupo selecto, donde iba Daniel y sus amigos. Y también iba a beber de su vino, también le iban a dar. Según el mundo, iban a tener de lo mejor. La prueba consistía en que aquel alimento y aquellas bebidas que les habían proporcionado, pues eran inmundas. Eran bebidas que no eran aptas para la mente. Entonces Daniel le pidió al encargado de ellos que no se contaminara. Que le permitiera seguir la dieta que el Dios del cielo les había encomendado, les había mandado. Era una prueba difícil en ese entonces para Daniel, pero mire, se mantuvo firme. Ellos, Daniel y sus amigos, se mantuvieron firme en sus principios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice Daniel 1:20, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en el reino. Lo que el mundo considera que es bueno, pues no siempre es tan bueno. O no siempre es lo mejor. Dios tiene algo mejor para sus hijos. El plan de Dios siempre va a ser el mejor, hermanos. Grábeselo eso. Téngalo siempre presente. Que lo que Dios dice es lo mejor para sus hijos. Daniel también sabía que eso de estar tomando el vino del rey no iba a ser lo mejor para pensar con claridad, que su mente iba a estar nublada. Así es que entonces salieron 10 veces mejor que todos los demás. Superiores. Pero sobre todo, habiendo vencido en esta prueba, los capacitó para enfrentarse victoriosamente a la imagen de la bestia en el caso de los amigos de Daniel. Miren, vayamos a Daniel 3:17. Vamos a leer Daniel 3:17 y 18. Dice, ciertamente nuestro Dios, está hablando
le está diciendo los amigos de Daniel, le están diciendo al rey, porque el rey había levantado una estatua de oro, pues que lo representaba a él y a su reino, la orden era que tenían que adorar todos a esa estatua de oro, adorar imagen. Entonces, pues los amigos estos fieles a Dios, los amigos de Daniel, se mantuvieron fieles a los principios divinos, empoderados, ya habían surcado una prueba. Ahora en esta prueba, que sí estaba más difícil, porque el decreto era, si no lo hacías, ya no tenía que ver con el estudio, ya no tenía que ver si pasabas las materias o no, si pasabas la universidad o no. Ahora era so pena de muerte. Si no adorabas a la imagen, al horno ardiente de fuego. Pero ellos estaban empoderados. Ellos ya sabían a quién estaban sirviendo. Y mire lo que declaran. Ciertamente dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que usted ha levantado. Aquella prueba pequeña les dio la fortaleza, la entereza de enfrentar esta prueba aún más grande. Y mire el resultado. Pues, en efecto, el rey los tomó y los mandó al horno de fuego. Mandó calentar, súper caliente, extra caliente. Y los manda al horno del fuego, pero mire lo que sucede. El versículo 24, Daniel 3, 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 hombres los que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Y miren lo que dice el versículo 25. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Ven? Nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos en medio de la prueba, en medio del fuego. Las cadenas o los mecates ahí se quemaron, se fundieron, desaparecieron, y sus ropas, sus cabellos, su piel, nada sufrió daño. Porque estaba el Señor con ellos, cuidándolos, librándonos de esa prueba. Fíjense, no los sacó de la prueba, pero estuvo con ellos en la prueba. Aquella prueba pequeña de la que les hablo ya al inicio con la comida y todo esto, a Daniel también le ayudó, porque después vino una prueba más difícil. El rey de los Medo-Persias, ya después, ¿verdad?, de esta situación, es ahí medio engañado por sus oficiales también, para perjudicar a Daniel, para quitarlo del puesto, pero bueno, no quitándolo, sino que lo iban a quitar y lo iban pues asesinar, a terminarlo. Y lo engañan ahí al rey y hacen que el rey decrete una ley en que no se iba a orar a ningún dios, solamente a él. ¿Usted cree? Quitándole la costumbre o atacando la costumbre que tenía Daniel de orar siempre al Dios del cielo. Entonces, y fíjense lo que pasa. Daniel, fiel a su costumbre, pues entra a su habitación y ora con las ventanas abiertas como él lo acostumbraba, viendo hacia Jerusalén. Aquellos oficiales lo miran y van a donde el rey y lo ponen ahí, lo descubren ante el rey, y pues una ley firmada por un rey medo-persa no podía revocarse. Daniel 6, 7, miren lo que dice. Todos los funcionarios del reino, prefectos, satrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre
fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel sigue fiel a su costumbre y ora al Dios verdadero. Es descubierto, pues, aunque el rey no quería hacerlo, tiene que mandarlo al foso de los leones. Lo echan al foso de los leones y mire lo que pasa. Dios manda a su ángel. Versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, dice, porque va el rey a buscar a Daniel, a ver qué había pasado al día siguiente, a ver si estaba con vida, porque sabía que Dios estaba con Daniel. El rey sabía que Dios estaba con Daniel. Y va y le pregunta, Daniel, ¿cómo estás? ¿Tu Dios te ayudó? Dice Daniel, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Dice el 23, el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Poderoso testimonio, ¿no creen? Poderoso testimonio de personas que han sido fieles al Señor en las pruebas pequeñas y han obtenido fortaleza para las pruebas más grandes. Y en ninguna prueba, ni en la pequeña, ni en la grande, el Señor los abandonó. Vamos al otro ejemplo que íbamos a tomar, el de nuestro Señor Jesús. Vamos a Mateo 4 ahora, hermanos, si me acompañan, por favor. Mateo 4. Y pues vamos a considerar el versículo número 1 solamente. El versículo número 1 solamente. Es las tentaciones del Señor, que el Señor padeció en el desierto por medio del enemigo. Mire lo que dice Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Justo al inicio de su ministerio, el Señor recién bautizado, iniciando su ministerio, Jesús es tomado por el Espíritu y llevado al desierto para ser tentado. Y ya conocemos estas tentaciones, ya vemos qué fue lo que pasó ahí, cómo el Señor lo tentó, que convirtiera las piedras en pan, que se aventara de lo alto del pináculo del templo. Pero el Señor tenía herramientas poderosas, armas poderosas en su favor. Contestaba siempre con un escrito está, la palabra. Y eso lo tenemos que tener nosotros siempre, siempre presente, hermano. Cada vez que venga una situación difícil, escrito está. Las profecías, dice el Señor, yo se las he dicho para que cuando vengan, sepan que yo ya se las había dicho, decía el Señor, para que tengan fe. Así que, hermanos, si estamos viviendo algo que ya se nos había dicho que venía, dígame, ¿es para que tengamos miedo? ¿Se nos dijo para que nosotros tuviéramos miedo cuando llegara? No, se nos dijo para que nosotros tuviéramos fe en que estaba escrito que así iba a pasar. Levantemos la cabeza, hermanos, porque nuestra redención está cerca. Bueno, esa es una arma poderosa, la palabra. ¿Qué otra arma poderosa tenía? Ya la encontré, hermanos. Miren, ¿qué me dice el versículo 10? Estamos en Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, ya al final de las tentaciones que tú estaba padeciendo por el enemigo de las almas, dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Otra arma poderosa que tenía nuestro Señor Jesús, una fe inquebrantable. Una fe que le permitía siempre hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto. Dice, a través de toda su vida, dice, fue la voluntad del Padre y no la suya propia la que dirigía su elección en todas las cosas. No lo que él quería, no lo que él sentía, sino la voluntad del Padre. Qué lección tan grande de nuestro ejemplo, de nuestro Señor Jesús. Hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Bueno, esa pues me va a decir, oiga hermano, ¿y dónde ve lo fácil a esa prueba? No me diga que esa es una de las pruebas fáciles que lo capacitó al Señor Jesús para una prueba más grande venidera. Es una prueba difícil, hermano. Y cada prueba es difícil. ¿Por qué le digo que cada prueba es difícil? Porque, miren, las tentaciones son preparadas por aquel que es el experto en tentar. Y que acondiciona las tentaciones de acuerdo a la persona a la que va a tentar. Así es que no hay tentación fácil. Todas son difíciles, hermano. Pero nos capacitan para pruebas venideras más fuertes. Jesús, nuestro Señor Jesús estuvo constantemente siendo atacado por el enemigo de las almas. Constantemente, durante todo su ministerio, duro, para quitarle o para hacerlo desistir de su propósito de salvación para el hombre. Pero pues, alabamos el nombre del Señor porque no lo logró. No lo logró ni aún en la prueba más difícil, contra él mismo. Pastor, ¿dónde fue esa tentación contra él mismo, esa prueba difícil contra él mismo? Hermanos, ¿qué les parece la noche allá en Getsemaní? Allá en la noche previa o la noche en la que fue él tomado preso para llevarlo al juicio, si lo podemos llamar juicio, que le hicieron, y a su crucifixión. ¿Se acuerdan que estaba ya orando al Padre? En su humanidad, él sabía lo que le vendría, el dolor que estaba por padecer. En su humanidad, también sintió miedo nuestro Señor Jesús. Sintió todo lo que nosotros sentimos, hermano. Y alabo su nombre por eso, porque Él nos comprende. Sabe por lo que estamos pasando, sabe por lo que pasamos. Él sabe por la situación que estás pasando en este momento. Él la sabe muy bien. Él también lo sintió. Y en ese momento de sumo dolor y preocupación, miedo, mire lo que dice. Mateo 26, versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Precioso. Nuevamente vemos el ejemplo de nuestro Señor pidiendo que la voluntad del Padre se haga en su vida. La batalla contra él mismo. Y esa es una de las batallas más difíciles, hermanos, o la más difícil que podemos tener. La lucha más difícil, la prueba más dura es contra nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y no hacer lo que nosotros pensamos, y no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque es fácil, hermano. Es fácil no adulterar cuando vas con tu esposa a un lado. O con tu esposo a un lado.
cuando estás solo, cuando estás contra ti mismo, contra tu propio yo. Es fácil no robar cuando tienes un trabajo estable y tu familia tiene alimento y tiene un techo, tiene ropa. Pero ¿qué me dices cuando no tienes trabajo? Cuando no tienes un pan para llevar a la casa, cuando tus hijos están hambrientos, no tienen ropa, no tienen lo necesario. La lucha contra uno mismo, contra los principios, hermano. Los principios son, por eso son principios, esos no se cambian. Los principios celestiales que vivan en nuestro corazón. Hagamos la voluntad del Señor y no la nuestra. Confiemos en Él. Agarrémonos del mango de la fe, hermanos. Porque el Señor no desampara a sus hijos. Dice el salmista que no ha visto un justo desamparado ni que mendigue pan. Entonces, aquella prueba pequeña del Señor Jesús, si le podemos llamar pequeña, lo capacitó para una más grande. La prueba en donde se definió el futuro de la salvación. Para mí, eso es mío. Yo pienso así, que ahí fue donde se decidió la salvación del hombre. Donde Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y dijo, vamos a hacerlo. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? Repasar estas situaciones. Pues mire, Mateo 24. Ya vamos a terminar, hermano. Mateo 24, 6 en adelante. Dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Estoy en Mateo 24, 6 en adelante. Dice el 7. El 6. Que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, dice el 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Dice el 10, muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea que las pruebas, hermanos, seguirán existiendo en la vida de los creyentes. Está predicho, hermanos, está predicho, o las profecías predican, que el pueblo de Dios aún pasará por una crisis final a la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad. Entonces, no porque Dios está con nosotros, no padeceremos en esta vida. Las pruebas seguirán y estamos viviendo una prueba dura, difícil, que va a marcar la historia de la humanidad. No de nuestro tiempo, no de nuestra era, no de esta década, no del siglo, no del centenario, no, de la humanidad. Pero hermanos, los padecimientos que Dios permite nos capacita para enfrentar las pruebas venideras. Esto no es el fin. Podrá ser el principio de dolores, hermanos. Pero debemos de sacar la enseñanza que el Señor quiere que obtengamos. Porque las pruebas seguirán, y más duras, hermanos. Pero acuérdese que el pueblo de Dios siempre ha salido fortalecido, empoderado, siendo una mejor versión de sí mismo. Hermano, usted se va a recordar que fueron los momentos difíciles los que ha pasado en su vida. Los momentos difíciles que usted ha pasado en su vida son los que le han forjado el carácter. El peso duro de la vida que ha tenido que cargar es lo que lo ha hecho a usted más fuerte. Usted no salió fortalecido del confort, ni del tiempo donde había provisión. Usted salió fortalecido del tiempo difícil. Así es que, hermanos, ante esta situación, desarrollemos el carácter
cristiano. Mire el consejo que da el apóstol Pablo. El consejo que da el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4. O lo que nos dice, mejor dicho, el apóstol Pablo tocante a las pruebas y las tribulaciones. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, perseverancia, upomoni. De ese perseverancia de la que tiene el zacate, hermano. ¿Usted ha visto el zacate ese delgadito que sale entre el asfalto? Así en los lugares desiertos donde no cae agua ni nada de eso, un nudito así de zacate delgadito, que si no llueve, ahí está el zacate. Si lo pisan, ahí está el zacate. Si usted lo arranca, lo corta, vuelve a nacer ese zacate. Esa es perseverancia, resiliencia, resistencia, hermanos. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que la tribulación produce paciencia, o sea, perseverancia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Este es el principio de dolores, hermanos. Y debemos prepararnos para llevar a cabo el mandato divino. La verdadera señal del fin. ¿Sabe cuál es la verdadera señal del fin de los tiempos, hermanos? Ahí mismo, en Mateo 24. Estamos leyendo Mateo 24, inicios de las señales del principio de dolores. Pero mire, la verdadera señal del fin de los tiempos. Mateo 24, 13 y 14. Dice, pero, después de dar la lista de todas las situaciones difíciles que van a pasar o que van a acontecer al pueblo de Dios en el tiempo del fin, mire lo que dice. Mateo 24, 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, gloria a Dios. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y solo entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio. Así es que tenemos un mandato divino, hermanos. Para terminar con este mundo de dolor y sufrimiento, predicar el evangelio a todo el mundo. El evangelio de salvación. Vámonos a casa, hermanos. Vámonos a ese mundo renovado, donde ya no va a haber más llanto, dolor y sufrimiento. Prediquemos el evangelio con poder. Que esta prueba que estamos pasando nos empodere. Que no nos debilite, al contrario, que nos empodere, que nos capacite para las pruebas venideras. Porque Dios está con nosotros en esta y va a estar con nosotros en las venideras. Así como estuvo con Daniel, con sus amigos y como ha estado con nuestro Señor Jesús desde la eternidad. Concluimos, hermanos. Vamos a concluir. Daniel y sus amigos pasaron por muchas pruebas, pero se mantuvieron fieles. La prueba pequeña les ayudó a vencer las pruebas más difíciles, además de darle la oportunidad de desempeñar cargos importantes en el país. Nuestro Señor Jesús fue puesto a prueba durante todo su ministerio, pero esas pruebas menores le dieron paciencia. La valentía de hacer la voluntad del Padre aún en el momento más difícil de su paso por esta tierra. Y terminamos diciendo que el pueblo de Dios tendrá que pasar por aflicciones presentes y venideras. Que la dura situación que estamos enfrentando hoy sea como la de estos héroes de la fe y nos ayude a desarrollar lo que nos falte y proclamar el mensaje de salvación que es la verdadera señal del fin de este mundo de sufrimiento. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta prueba y que nos capacite, que nos dé fuerza, que nos desarrolle, que nos dé lo que nos falta para enfrentar las pruebas venideras. Dios les bendiga. Acompáñenme ahora a escuchar este himno. Cristo
Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Muy bien, hermanos, vamos a terminar teniendo una oración. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos aprender de su palabra, que usted está con nosotros en las diferentes pruebas y que nos ayuda a surcarlas y que nos capacita y nos empodera, aumenta nuestra fe, permitiendo estas tribulaciones para enfrentar tribulaciones venideras. Ayúdenos, Padre, porque con usted podemos todo, pero sin usted no podemos nada. Dependemos de usted para absolutamente todo. Bendiga a su pueblo, mi Señor, en medio de esta pandemia. Bendiga a aquellos enfermos que han contraído esta enfermedad, mi Señor. Ayúdelos a sanar. Aquellas personas que están
luchando directamente contra el virus en las áreas médicas, sea con ellos, mi Señor. Ayúdenos, Padre, sane la tierra, se lo suplicamos y le agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.